Mi nombre es Karina Hernández y en esta ocasión tengo el honor de poder compartir con ustedes algunas palabras en referencia a la revista La Palabra y el Hombre de la Universidad Veracruzana, especialmente del número 51 que recientemente acaba de ver la luz y en el cual he tenido la oportunidad de colaborar. Quisiera compartirles lo que esta revista significa para mí. Después de la lectura de todos sus textos, a mí me parece que el número 51 es un baúl de tesoros, porque en el mismo podemos encontrar la riqueza que proviene de la literatura, el arte, la fotografía, la pintura, la arqueología, la filosofía, la ciencia, la música, el derecho y lo que yo he denominado resistencia. Es muy probable que yo encuentre la resistencia en todos los textos porque, bueno, actualmente estoy realizando una investigación relativa a esa temática. Al final de cuentas es mi perspectiva y quiero compartirla con ustedes. Seguramente ustedes tendrán otras perspectivas. En todo caso, a mí me parece que desde las primeras líneas que se dedican a Ernesto Cardenal, podemos encontrar esta idea latente de la resistencia. Me ha llamado la atención estas ideas que recupera Nina en su texto, cuando dice que para Ernesto Cardenal la literatura debe estar al servicio del hombre y que la poesía debe ser política pero no servir a ideologías. La autora nos va expresando todo el tiempo cómo la obra de Ernesto Cardenal va naciendo en un ambiente de dictaduras. Y a partir de la lectura del texto, yo he concluido que es posible poner en duda y rechazar lo instituido desde la palabra. Por otra parte, hay dos textos también interesantes que me parece que se puede hablar de ellos aludiendo sobre todo a la unidad temática que comparten. Es el texto de Brianda y de José Rodrigo. Me parece que en los dos podemos encontrar esta idea de resistirse a considerar que solo mediante la razón podemos explicarlo todo. Es muy interesante ver cómo Brianda exalta la razón mística que podemos encontrar en los poemas de Enriqueta Ochoa. Y por otra parte, también es muy interesante revisar cómo José Rodrigo, cuando nos habla de la obra de Edgar Allan Poe, Eureka, nos dice que hay una articulación entre ficción literaria, reflexión filosófica, argumento y visión poética. Por otra parte, es muy interesante la entrevista que realiza Mario a uno de los traductores importantes de nuestro tiempo. Me gustaría exaltar de esa entrevista la idea de que la traducción posibilita dar voz a los textos que se han escrito en otras lenguas y que muchas veces a causa de que no han sido traducidos, pues no los conocemos, ¿no? Eso es muy interesante, la labor que lleva a cabo el traductor y bueno, la relación que se puede establecer también entre traducción y literatura en cuanto a la creación. Hay un texto en particular que me parece también de protesta, de denuncia, y es el que escribe Lorena. Me ha parecido muy importante porque allí alude a una especie de resistencia al canon masculino establecido que fomenta la desigualdad de género, al no reconocer el protagonismo de la mujer, bueno, en todos los ámbitos, pero en este caso que trata Lorena, tiene que ver justamente con la cuestión musical. En esa misma línea me parece que también puede leerse el texto de Jocelyn, cuando nos habla de la tragedia de Yerma de la mano de García Lorca, ¿no? Y cómo lo va exponiendo la autora. Cuando yo leía su texto pensaba en Antígona, equiparaba a Yerma con Antígona en el sentido de que pues son mujeres rebeldes. Antígona, por ejemplo, se resiste a actuar de acuerdo a las leyes establecidas
se opone a lo establecido desde el momento en que decide dar sepultura al cuerpo de su hermano cuando se había decretado no hacerlo. Entonces esta idea de negarse a aceptar un destino y sufrir las consecuencias que vengan, pues me parece relevante, considerando otra vez este tema de la resistencia. Y bueno, por último, la idea de la resistencia la encuentro, bueno, no la encuentro, realmente mi intención era presentar un texto en el que se expresara denuncia y protesta, y eso tiene que ver justamente con mi colaboración. La colaboración que comparto con ustedes titulada Reflexiones sobre la pena capital y la prisión, lo que hago es manifestar una negativa a aceptar un orden existente en donde se legitima la pena de muerte. Y bueno, ya llegados a este texto, pues quisiera hablarles un poquito del proceso de creación. Bueno, el texto surge como una experiencia de duelo ante la condena a la pena de muerte de un hombre en particular, que seguramente ustedes en algún momento escucharon, Edgar Tamayo. Él fue acusado de haber asesinado a un policía de 3 disparos en Texas. Y bueno, seguramente ustedes conocerán toda la historia. Pero independientemente de lo que se dice que fue la causa para que disparara, lo cierto es que estuvo encarcelado aproximadamente 20 años y que fue condenado a la pena de muerte. Por supuesto, yo jamás conocí en persona a este hombre, solamente supe de él a partir de los medios de comunicación. Pero, por ejemplo, cuando yo tenía la oportunidad de leer alguna noticia, de ver alguna entrevista, de ver qué era lo que estaba pasando con este hombre condenado a la pena de muerte, en todo momento no dejé de pensar en, por ejemplo, El extranjero de Camus, en las reflexiones sobre la guillotina y la pena capital. En estos textos en donde el pensador argelino nos va expresando esta desesperación en la que puede encontrarse un hombre que es condenado a la pena capital justo porque desconoce el momento en el que va a ser determinado que se le prive de la existencia. Lo que me motiva a escribir el texto es esa situación particular, pero realmente con ese texto lo que yo quiero expresar es una denuncia y una protesta, sobre todo ante la condena a la cual se ven sometidos varios seres humanos en varias partes del mundo. Lo que yo hago en ese texto es expresar una oposición a aceptar las obligaciones jurídicas, que pueden ser válidas en sentido jurídico positivo, pero eso no significa que sean justas. Entonces, hago una defensa de la vida y de la dignidad de todo ser humano. Expreso que hay otras maneras para castigar al autor del delito. Es cierto, el Estado puede proteger los intereses sociales, pero esto lo puede hacer sin tener que matar al delincuente. Para ello está la prisión, pero también, como expreso, es necesaria una reforma urgente de la prisión, porque no está logrando su objetivo inicial, que es la efectiva regeneración del reo. Sigo creyendo que uno puede ejercer agencia en el ámbito público a través de la escritura. A través de la escritura considero que es posible mostrar que se puede poner en cuestión cualquier orden instituido, cualquier ley. Y bueno, sin necesidad de recurrir a la violencia, por supuesto, creo que es posible apostar por la acción desde la palabra. Los invito realmente a que revisen el número 51 y bueno, quisiera agradecer al equipo de la revista por invitarme a compartir mi punto de vista en referencia a la lectura del número 51, que pues ya tenemos en las manos, bueno, en este caso que está en las librerías y lo pueden adquirir. Y bueno, también agradecer al equipo porque pese a la contingencia actual, pues se esforzó y nos presenta actualmente una revista
que se caracteriza por una gran calidad literaria y artística.